Esa noche, Mateo había decidido internarse en el bosque de la cumbre porque necesitaba grabar material nuevo para su canal. Muchos le habían hablado de figuras que se movían entre los árboles, de voces que imitaban a tus seres queridos, y de un silencio tan profundo que parecía tragarse la realidad. Pero él, convencido de que solo eran mitos rurales, llevó su cámara, su linterna y una mochila con baterías. A las 10:47 p.m. cruzó el sendero principal, y en cuanto la luz del pueblo quedó atrás, el aire cambió. Era como si el bosque respirara distinto, más pesado, más lento. Al principio pensó que solo era su mente jugando con él, hasta que escuchó pasos detrás, suaves, como si algo descalzo caminara sobre las hojas secas. Cuando volteó, la luz de la linterna apenas reveló una bruma espesa moviéndose entre los troncos. No vio a nadie, pero el sonido siguió, más marcado. Se detuvo de golpe. Los pasos también. Dio 2 pasos hacia adelante. Los pasos lo imitaron. Esto lo heló por dentro. Intentó mantener la calma, pero al apuntar la cámara hacia su espalda, en el fondo del encuadre, muy al fondo, apareció una silueta alta, arqueada, que lo observaba entre los árboles sin moverse ni un milímetro. Mateo parpadeó. La figura desapareció. Y justo cuando bajó la cámara, un susurro se formó justo en su oído izquierdo, tan claro como una voz humana. No sigas entrando. Se apartó de un salto, giró sobre sí mismo, pero no había nadie. Sin embargo, la advertencia fue clara. Y aún así, en medio del miedo, siguió caminando. Quería pruebas, algo contundente para su video. 10 minutos después, la temperatura bajó tanto que su respiración comenzó a verse como humo. Caminó despacio, notando que el bosque había cambiado de forma. Donde antes había un camino claro, ahora solo había raíces retorcidas, arbustos y sombras que parecían vibrar. Encendió su GPS. Sin señal. Sacó su teléfono. Sin señal también. Y luego escuchó lo que ningún explorador quiere escuchar en un bosque a medianoche. Risas infantiles, múltiples, deformadas, como si vinieran desde debajo de la tierra. Cuando la luz de su linterna recorrió los troncos, vio marcas en los árboles. No eran grafitis ni rayones comunes. Eran dibujos de personas sin ojos, sin manos, y todos con la boca abierta hacia arriba, como gritando. Los dibujos parecían frescos. La madera no estaba solo tallada, sino quemada. Y Mateo juró sentir un calor extraño cuando pasó la mano cerca. De pronto, las risas cesaron, y un silencio más profundo que cualquiera cayó sobre el bosque. Un silencio antinatural, como si el sonido hubiera sido arrancado del aire. Entonces, algo le tocó el hombro. Cuando giró, vio un destello. Una figura pequeña, quizá de un niño, que corrió entre los arbustos con una velocidad imposible. Mateo retrocedió, respirando fuerte. No podía creerlo. No había niños en un bosque así a esas horas. Eso significaba que lo que fuera que corría no era humano. El sonido de pasos comenzó a rodearlo, múltiples y desorganizados, como si varias criaturas estuvieran acercándose desde distintos puntos. Con cada segundo, sentía que el piso vibraba ligerísimamente bajo sus pies. No era un temblor, era otra cosa. Algo que se movía bajo la tierra. Caminó en retroceso, apuntando la linterna en círculos, pero la luz parecía debilitada, como si el bosque absorbiera parte del brillo. Los pasos se detuvieron. Luego, una risa solitaria, justo detrás de él. Al girar, vio una mano pálida asomándose desde un tronco hueco, una mano larga, huesuda, con dedos del doble de longitud de lo normal. Los dedos se movieron lentamente, como invitándolo. Mateo ya quería correr, pero sabía que si lo hacía sin dirección, solo se perdería más. Luego escuchó un murmullo. Una voz grave. No era un susurro humano. Era una voz que vibraba en el aire y que pronunciaba su nombre completo, tal y como estaba registrado en su identificación. Eso lo petrificó. Nadie, absolutamente nadie en ese bosque, conocía su nombre completo. El tronco hueco comenzó a emitir un sonido como de respiración pesada.
La mano se retiró y, desde dentro del tronco, emergió algo parecido a un rostro. No tenía ojos. Eran cuencas vacías pero profundas, que parecían absorber la luz. La boca estaba seca, abierta de una forma imposible, como si se hubiera quebrado para abrirse así. Mateo dio un paso atrás y tropezó con algo que no estaba ahí antes. Una figura parada detrás de él, una sombra enorme. La linterna tembló en su mano cuando la alzó. Era la misma figura del inicio. Alta, extremadamente delgada, con articulaciones que parecían estar en los lugares equivocados. No tenía rostro. Solo una superficie lisa. Y aún así, sentía que lo observaba. Mateo quiso correr, pero la figura levantó una mano en su dirección. Todo alrededor comenzó a crujir. Las ramas, las hojas, los troncos. Como si el bosque entero protestara por su presencia. El suelo se abrió ligeramente bajo sus pies, como respirando. Mateo vio cómo la sombra avanzaba sin hacer ruido, deslizándose más que caminando. Dio media vuelta y corrió con todas sus fuerzas sin mirar atrás, escuchando como algo lo seguía a una velocidad que no parecía posible. El bosque se volvió un laberinto. No había sendero, no había dirección, solo árboles idénticos y raíces que parecían moverse cuando él no veía. La respiración se le aceleró tanto que pensó que se desmayaría. Pero entonces, a lo lejos, vio un destello. Parecía una fogata. Una luz cálida. Humana. Corrió hacia ella, y con cada paso escuchaba menos las pisadas detrás. Cuando llegó, vio una pequeña fogata en un claro, pero no había nadie alrededor. Como si alguien la hubiera encendido segundos antes. La luz le dio una sensación de alivio, pero duró muy poco. A 1 metro de la fogata, en el suelo, había un cuaderno empapado de humedad. Mateo lo abrió. La primera página tenía una frase escrita con letras temblorosas. Si estás leyendo esto, no estás solo. El cuaderno estaba deteriorado, pero aún legible. Las páginas describían experiencias de distintas personas que habían entrado al bosque y nunca regresaron. Las letras parecían escritas en distintos momentos y por diferentes manos, como si varias víctimas hubieran intentado dejar evidencia mientras aún podían. Mateo pasó las páginas con rapidez, con las manos temblando. Había dibujos de criaturas distorsionadas, de ojos en los árboles, de figuras que imitaban voces humanas. En una página manchada de tierra, leyó algo que le heló la sangre. La fogata nunca está sola. Si la ves encendida, corre. En ese momento sintió la presencia detrás de él. No fue un sonido, ni un toque, ni un susurro. Fue la absoluta certeza de que algo estaba parado ahí. Lentamente giró, con la linterna levantada. La fogata empezó a disminuir su brillo, como si se estuviera apagando sola. Y entre el parpadeo de las llamas, vio siluetas. 5, 6, tal vez 7 figuras alrededor del claro, todas quietas, completamente inmóviles. No se acercaban, no hacían ruido. Solo lo observaban. El fuego se apagó por completo. La oscuridad los devoró a todos. La linterna de Mateo parpadeó, fallando. La prendió de nuevo, apuntó a su alrededor, pero las figuras ya estaban más cerca, a solo unos metros. No tenían rostro, o quizás sí lo tenían, pero la oscuridad era tan densa que no dejaba distinguirlos. Mateo retrocedió, tropezando con una raíz que no debería estar ahí. Cuando intentó levantarse, la linterna se apagó por completo. Todo quedó en tinieblas. Y en esa oscuridad absoluta, una voz habló a menos de 1 metro de su cara. Pero esta vez no imitaba a un niño ni a una persona conocida. Hablaba con su propia voz. Su misma entonación. Su misma respiración entrecortada. Nos encontraste. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era su voz, idéntica, pero dicha por algo que respiraba de forma irregular, como si tuviera los pulmones en mal estado. La linterna volvió a encenderse sola, con un parpadeo, y la figura más cercana estaba tan próximo que solo pudo ver una piel pálida, casi grisácea, con venas oscuras marcadas. No tenía ojos, pero aún así le devolvía la mirada.
La figura movió la cabeza como si intentara imitar gestos humanos, pero lo hacía mal, con torpezas, con movimientos bruscos. Y luego dio un paso hacia adelante. Mateo gritó y corrió hacia la vegetación. Atravesó ramas que lo rasgaban, troncos que parecían cerrar su paso. Los sonidos detrás de él eran múltiples. Pies descalzos golpeando la tierra, respiraciones agitadas, murmullos que repetían palabras sin sentido. A los pocos minutos, ya no sabía si estaba corriendo en círculos. El bosque se sentía infinito. Pero de pronto, al doblar hacia la izquierda, vio una cabaña vieja, abandonada, con las ventanas rotas y la puerta abierta de par en par. Era extremadamente peligrosa, pero era lo único que podía ofrecerle refugio. Entró de golpe, cerró la puerta y la atoró con una mesa vieja. Había polvo por todas partes, y un olor a humedad que casi mareaba. Sacó otra batería y encendió la cámara. La luz infrarroja reveló que las paredes estaban llenas de marcas. Cientos. Miles. Todas hechas con uñas. Y entre esas marcas había palabras repetidas una y otra vez. No mires por la ventana. Mateo sintió como su corazón comenzó a palpitar descontroladamente. Lo primero que hizo su instinto fue girar hacia la ventana. Y lo que vio afuera no era el bosque. Era a sí mismo, parado entre los árboles, mirándolo fijamente. El Mateo de afuera no tenía expresión. Estaba inmóvil, cubierto por sombras que parecían pegadas a su piel. La luna apenas iluminaba un poco su figura, y aún así era suficiente para mostrar que sus ojos estaban completamente negros. No era un reflejo. No era una ilusión. Era una copia perfecta, pero vacía, como si no tuviera alma. Mateo retrocedió, pero la copia inclinó la cabeza en un movimiento brusco, casi mecánico. Luego levantó la mano lentamente y señaló la puerta. Como avisándole que no debía intentar huir por ahí. Los pasos comenzaron nuevamente alrededor de la cabaña. No eran pasos ligeros. Ahora sonaban más pesados, como si algo grande estuviera caminando en círculos, arrastrando los pies. Mateo escuchó respiraciones profundas, golpes suaves en las paredes, como dedos largos recorriendo la madera desde afuera. Se metió detrás de una mesa caída, intentando no hacer ruido, pero el bosque parecía escuchar incluso su respiración. La copia afuera dio un paso hacia adelante, acercándose más a la ventana. Mateo apagó la cámara para no mostrar luz alguna. Y entonces, desde dentro de la cabaña, escuchó un susurro. Exactamente detrás de él. Estás ocupando mi lugar. Giró de golpe. La luz de la luna que entraba por las grietas reveló otra figura agazapada en una esquina. Era del tamaño de un adulto, pero completamente encorvada, con la espalda arqueada como si sus huesos hubieran crecido mal. Su piel estaba pegada, como si no tuviera músculo. Su rostro, sin embargo, era lo peor. Era un rostro humano, pero deformado, como si hubiera sido moldeado a mano por alguien que nunca había visto un ser humano de cerca. La criatura avanzó lento hacia él, sus articulaciones tronando, cada paso tembloroso pero firme. Mateo trató de no hacer ruido, pero una tabla bajo sus pies crujió. La criatura se detuvo, levantó la cabeza, y abrió la boca con un chasquido grotesco. De su garganta salió un sonido que no parecía provenir de un ser vivo. Un rugido áspero, irregular, como si no tuviera cuerdas vocales. Mateo se levantó de golpe, empujó una silla y corrió hacia la puerta, quitando la mesa que la atoraba. La abrió con fuerza justo cuando el ser se levantó para perseguirlo. Corrió hacia la oscuridad, de nuevo sin dirección, guiado solo por el instinto de escapar. El bosque lo recibió con un viento helado. La copia ya no estaba junto a la cabaña. Todo estaba silencioso otra vez. Demasiado silencioso. Mateo corrió sin detenerse, pero conforme avanzaba, notó algo imposible. Los árboles eran idénticos, repetitivos, como si estuviera atrapado en un bucle. Pasó 3 veces junto al mismo tronco caído, reconocible por una marca blanca. Era como si el bosque lo estuviera moviendo, cambiando su estructura a voluntad. Sus piernas empezaron a fallarle, la adrenalina ya no era suficiente. Entonces, escuchó una voz.
Era la voz de su madre. Mateo, amor, ¿dónde estás? Se detuvo en seco. Era exactamente su tono cálido, su forma de llamarlo desde niño. Pero Mateo sabía que era imposible. Su madre estaba a kilómetros de distancia. La voz volvió a sonar, más cerca. Hijo, ven conmigo. Las ramas a su lado se movieron. Algo se acercaba imitando el sonido de pasos humanos. Mateo, con lágrimas en los ojos, gritó: «Tú no eres ella». El bosque respondió con risas. Muchas. Caóticas. Desordenadas. Se cubriría los oídos, pero un destello lo distrajo. A unos metros frente a él vio una luz tenue, amarillenta, como la linterna de un guardabosques. Alguien lo estaba iluminando. Se acercó con desesperación, avanzando entre ramas y maleza, hasta que distinguió la silueta. Un hombre adulto con uniforme verde y gorra. Parecía real. Parecía normal. El hombre levantó su linterna, lo vio y le dijo: «No deberías estar aquí. Sígueme». Mateo no lo dudó. Caminó tras él, casi cayendo por el cansancio. El guardabosques iba rápido, pero no tanto como para perderlo. Mateo sintió un alivio profundo, casi al borde del llanto. Pero cuando la luz de la luna iluminó mejor el rostro del guardabosques, Mateo notó algo que no encajaba. Sus ojos. No parpadeaba. Ni una sola vez. El guardabosques avanzaba con pasos demasiado uniformes, sin el cansancio natural de alguien que lleva horas caminando en la noche. Mateo intentó hablar, pero el hombre no respondía, solo repetía la misma frase cada cierto tiempo. «No deberías estar aquí». A medida que caminaban, el bosque comenzó a cambiar otra vez. Las sombras parecían seguirlos desde lejos, pero nunca se acercaban demasiado. Como si respetaran la presencia del guardabosques. O como si lo temieran. Tras unos minutos, Mateo notó que el guardabosques no dejaba huellas en la tierra. Él mismo las dejaba claramente marcadas, pero el hombre delante no. Y entonces, sin detenerse, sin girar la cabeza, sin cambiar el tono, el guardabosques habló. «¿Tus perseguidores ya no están detrás? ¿Qué son?», preguntó Mateo con la voz temblorosa. «Los que caminan entre los árboles», respondió el guardabosques. «Los que toman formas. Los que siguen voces». Mateo sintió un escalofrío. «¿Qué quieren?». El guardabosques se detuvo por primera vez. Giró lentamente, con movimientos que no parecían humanos. Y dijo: «Quieren lo mismo que todos los que viven aquí. Quieren compañía». La linterna del hombre comenzó a parpadear. Y por primera vez, Mateo vio claramente su rostro. La piel era demasiado lisa, como si estuviera hecha de cera. Las arrugas eran falsas, dibujadas, y los ojos eran completamente blancos, sin pupila. No estaba mirando a Mateo. Estaba mirando a través de él. Mateo dio un paso atrás. «No tengas miedo», dijo el guardabosques. «Si corres, volverán. Si te quedas conmigo, no lo harán». Pero algo en su tono no era una advertencia. Era una orden. Mateo retrocedió más, y el guardabosques dio un paso hacia él. Ese fue el límite. Mateo salió corriendo, dejando atrás la tenue luz de la linterna. De inmediato, escuchó un rugido bajo, como el crujir de árboles viejos. Y la voz del guardabosques, ahora completamente distorsionada, gritó detrás de él: «Te dije que no corrieras». El bosque volvió a enloquecer. Las sombras se movían rápido, siguiendo sus pasos. Mateo jadeaba, su corazón parecía explotar. Al avanzar, vio algo imposible. Un camino. Un camino real, ancho, con señales. Un sendero oficial que conducía a la salida del bosque. Se lanzó hacia él con todas sus fuerzas, pero al dar el primer paso sobre el sendero, algo lo agarró del tobillo desde debajo de la tierra. Cayó de cara, gritando. Miró hacia abajo y vio dedos largos, huesudos, saliendo del suelo como raíces vivas. Tiraban de él hacia la tierra húmeda. Pataleó, luchó, trató de zafarse, pero los dedos se multiplicaban, agarrándolo por las piernas y la cintura. La tierra lo empezaba a tragar. Cuando ya tenía medio cuerpo dentro del suelo, un destello de luz lo bañó. Una luz verdadera, cálida, que venía desde la entrada del bosque. Una lámpara potente.
y una voz humana, real, gritó: «Oye, no te muevas. Estoy yendo hacia ti». El agarre disminuyó. Los dedos retrocedieron como si se quemaran con la luz. Mateo salió del hoyo, lleno de tierra, temblando y llorando. La figura que se acercaba era otro guardabosques, pero este sí parpadeaba, respiraba y tenía una linterna profesional que iluminaba la zona con fuerza. Cuando llegó hasta él, lo sostuvo por los hombros y le dijo: «¿Qué demonios haces aquí solo a estas horas? Te estuve viendo desde lejos. Pensé que te habías perdido». Mateo no podía hablar. Solo sollozaba. El guardabosques encendió su radio para pedir apoyo y luego lo ayudó a levantarse. «Tranquilo», dijo el hombre. «Ya saliste de lo peor». Pero Mateo sabía que no era así. Él había visto lo que se escondía entre los árboles. Y sabía que esas cosas no lo dejarían ir tan fácilmente. Aún así, caminaron hacia la salida. Mateo sintió que la luz de la linterna del guardabosques lo protegía. Pero entonces, cuando estaban a menos de un minuto del borde del bosque, escuchó algo a sus espaldas. Una voz. Su propia voz. «No te vayas». Mateo se detuvo. El guardabosques también lo escuchó. La voz era idéntica a la suya, pero más profunda, más vacía, como si viniera de un pozo. El hombre levantó la linterna hacia el sendero oscuro, pero no vio nada. Mateo no quería mirar, pero la voz volvió a sonar, ahora más cerca. «Te dije que no estaba solo». El guardabosques notó el terror en el rostro de Mateo y lo empujó suavemente hacia adelante. «No mires atrás», le dijo con firmeza. «Lo que sea que esté ahí, no cruces miradas con ello». Mateo apretó los ojos, respirando rápido, tratando de seguir caminando. Pero la voz comenzó a multiplicarse. Ahora eran 2. Luego 3. Luego muchas, repitiendo frases incompletas, imitaciones extrañas de su tono, distorsionadas, como si intentaran aprender a hablar. «No te vayas. Quédate. Mateo. Mírame». El guardabosques subió la intensidad de la lámpara y dijo: «Corre», y ambos comenzaron a correr hacia la salida. Pero los pasos detrás de ellos eran veloces, desordenados, como múltiples criaturas moviéndose entre los árboles. Mateo sintió que algo rozó su espalda. Algo frío, húmedo. Corrió más, gritando, escuchando las voces cada vez más furiosas. Cuando al fin cruzaron la línea entre el bosque y el área abierta del estacionamiento, Mateo cayó de rodillas. El guardabosques se giró, apuntando la linterna hacia el límite del bosque. Pero lo que vio lo hizo dar un paso atrás. Justo en la frontera, entre las sombras, se agrupaban decenas de figuras. Todas quietas. Todas mirándolos. Una de ellas dio un paso hacia adelante, pero no podía cruzar la línea donde terminaban los árboles. «¿Qué son?», preguntó Mateo, casi sin voz. El guardabosques respondió: «No lo sabemos. Pero sabemos lo que no pueden hacer. No salen del bosque. Nunca». Mateo lo escuchó, pero no se sintió aliviado. Porque mientras observaba las figuras inmóviles, una de ellas comenzó a cambiar. Su cuerpo se alargó, su piel se tensó, y su forma se transformó lentamente hasta parecerse a él. A su propia silueta. La figura levantó un brazo y lo imitó, duplicando incluso el temblor que tenía en la mano. Era su copia. Otra vez. Y entonces, todas las figuras levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal. Y con una voz que no era humana, que resonó en el aire como un lamento profundo, todas hablaron al unísono: «Volverás». El guardabosques tomó a Mateo por el hombro y lo alejó rápidamente hacia el edificio de control. Ya dentro, cerró la puerta y bajó una reja metálica. Mateo temblaba sin parar. El guardabosques trató de tranquilizarlo: «Ya estás fuera. Ya pasó». Pero Mateo no podía dejar de mirar por la ventana. El bosque estaba ahí, quieto esperando. Y mientras las luces del edificio se apagaban intermitentemente, Mateo sintió algo que heló su sangre. El bosque no solo lo había visto, lo había elegido. Una noche antes de llegar al campamento, mientras intentaba dormir, escuché pasos afuera de mi tienda. Eran lentos, pesados, y se detenían justo frente a la entrada.
Pensé que era Laura o Daniel, pero cuando pregunté quién era, nadie respondió. Tomé valor, abrí ligeramente el cierre y alumbré con mi linterna. No había nadie. Solo el pasto aplastado, como si algo hubiera estado ahí, respirando frente a mí. No dormí más esa noche, y cuando se los conté al amanecer, ambos se rieron nerviosos, intentando disimular el miedo. Porque ellos también habían escuchado algo. Daniel dijo que alguien había estado rodeando su tienda, arrastrando los pies entre las hojas. Y Laura juraba haber visto la sombra de un brazo apoyarse contra la lona de su tienda, como si alguien la estuviera tanteando desde afuera. Ese fue el último día en que nos burlamos de la situación. A partir de ese punto, los tres supimos que algo más estaba en el bosque, siguiéndonos, observando, acercándose más cada noche. Pero aún no entendíamos que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. En la tarde, mientras explorábamos un sendero angosto cubierto de musgo, encontramos algo que no debería estar ahí. Un árbol marcado con docenas de figuras extrañas, símbolos tallados profundamente en la corteza, algunos aún frescos. Eran círculos incompletos, cuerpos sin rostro, y una especie de espiral que se repetía una y otra vez, como si alguien hubiera perdido la razón tallándola compulsivamente. Laura tocó uno de los símbolos con la yema de los dedos, y retrocedió tan rápido que cayó de espaldas. Dijo que la corteza estaba caliente, como si el árbol estuviera vivo por dentro. No le creí al principio hasta que acerqué mi mano y lo sentí por mí mismo. Un pulso rítmico, como un corazón latiendo debajo de la madera. Nos alejamos lo más rápido que pudimos, pero mientras avanzábamos, comenzaron a aparecer más árboles con las mismas marcas. Cientos. Todos latiendo. Como si el bosque estuviera respirando al unísono. Esa noche, después de horas intentando ignorar los sonidos extraños que nos rodeaban, escuchamos un grito desgarrador. No era humano. No sabría describirlo. Era como si alguien estuviera siendo arrancado del mundo, una voz llena de sufrimiento y rabia. Sonaba lejos, pero cada vez se acercaba más. Daniel tomó su navaja, Laura empezó a llorar en silencio, y yo apagué la linterna para no delatarnos. Pero cuando el grito se detuvo de repente, el silencio fue aún peor. Porque justo después escuchamos algo respirando entre los árboles, muy cerca de nosotros, como si estuviera decidiendo cuál tienda abrir primero. Cuando por fin amaneció, salimos temblando y descubrimos que alguien había estado merodeando el campamento durante la noche. Las huellas estaban alrededor, profundas, como si quien las había dejado fuera muy pesado y no eran huellas humanas. 3 dedos alargados, una garra en la punta de cada uno, y una forma de avanzar que parecía más bien reptiliana, aunque las marcas tenían una profundidad imposible para cualquier animal conocido. Daniel quiso irse de inmediato, pero Laura insistió en que estábamos demasiado adentro del bosque, y que si nos movíamos sin orientación podríamos perdernos más. Ella tenía razón, pero quedarnos fue la peor decisión que tomamos. A mediodía descubrimos una vieja cabaña entre los árboles. Estaba cubierta de enredaderas, con ventanas tapiadas y una puerta derecha, intacta, como si alguien aún viviera ahí. Tenía un olor extraño, mezcla de humedad y sangre seca. Contra toda lógica, entramos. Tal vez porque necesitábamos un refugio, tal vez porque el miedo nos hacía buscar cualquier estructura que pareciera segura. Dentro había una habitación única, con una mesa llena de dibujos hechos a mano, dibujos de las mismas espirales que vimos en los árboles. Pero lo peor no eran los dibujos, era la pared del fondo. Porque allí, clavados con estacas largas y oxidadas, había fragmentos de ropa, piel desgarrada, y mechones de cabello que parecían arrancados con violencia. Y en el centro de la pared, escrito con tinta negra o quizás algo peor, un mensaje. No mires a los ojos. No respondas si te llama. No corras. Laura comenzó a llorar otra vez. Yo sentí que me quedaba sin aire. Daniel soltó un insulto y dio un paso hacia atrás, pero entonces escuchamos un sonido afuera, algo caminando lento, como si supiera que lo estábamos viendo desde dentro. La sombra pasó por la ventana tapiada, moviéndose con un ritmo irregular, como si arrastrara parte de su cuerpo.
Pasó una vez y luego otra hasta que se detuvo justo frente a la puerta. Y entonces, con una voz que imitaba la de Laura a la perfección, escuchamos desde afuera: ábranme, por favor, me duele mucho. Y ahí comprendimos que esa cosa no solo nos estaba cazando. Nos conocía. Nos había estado escuchando desde el primer día. Y sabía cómo sonar como nosotros. Cuando la voz se cayó, algo golpeó la puerta con una fuerza tan brutal que las tablas crujieron. Daniel nos hizo retroceder y apuntó con su navaja, como si eso sirviera de algo contra lo que fuera eso. El golpe volvió a sonar, más fuerte, como si la madera ya estuviera a punto de romperse. Y entonces de un momento a otro silencio. Un silencio tan absoluto que incluso el bosque parecía contener la respiración. La puerta dejó de temblar. La sombra ya no estaba. Pero todos sabíamos que seguía ahí afuera, esperando, paciente. Y fue en ese instante cuando nos dimos cuenta de algo que nos heló la sangre. El mensaje en la pared tenía otra frase escrita debajo, tan pequeña que no la habíamos visto al entrar. Laura la leyó en voz baja, temblando. Y sobre todo no lo mires cuando entré, y en cuanto terminó de leerla escuchamos como la puerta empezó a abrirse lentamente por sí sola. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que entrara una corriente helada que apagó nuestras linternas al instante. Todo quedó a oscuras, excepto por un tenue resplandor rojizo que venía desde el exterior, como si el bosque mismo hubiera encendido una luz enferma para presenciar lo que iba a pasar. Daniel tomó aire y dio un paso atrás mientras la sombra entraba muy despacio, como si supiera que ya no teníamos escapatoria. No hacía ruido al moverse. No respiraba. No emitía un solo sonido, pero su presencia llenaba la cabaña por completo, como si el espacio se encogiera a su alrededor. Yo mantuve la mirada hacia el piso, repitiéndome las palabras del mensaje: no lo mires. No lo mires. No lo mires. Pero Laura perdió el control. El miedo pudo más que la advertencia. Tropezó con la mesa, cayó al suelo, y levantó la cabeza apenas un segundo para ver qué era lo que había entrado. Ese segundo bastó. Escuchamos como su respiración se cortó, como si algo la hubiera presionado contra el suelo. No gritó. No pudo. Daniel intentó alcanzarla, pero la sombra lo empujó sin tocarlo, como si una fuerza invisible lo arrojara contra la pared. Quedó sin aire, convulsionando, y yo sentí como el terror me inmovilizaba las piernas. La temperatura bajó tanto que mi aliento comenzó a convertirse en niebla. En la oscuridad escuché como Laura comenzaba a murmurar algo entrecortado. No era un murmullo. Eran palabras que no entendía, repetidas con un ritmo extraño, como si estuviera rezando un idioma del que nunca habíamos escuchado una sola sílaba. Y luego su voz cambió. Se volvió más grave, más profunda. No era la voz de Laura. Era algo modulando su garganta, estirando cada palabra, arrancando sonidos imposibles de un cuerpo humano. Daniel logró ponerse en pie tambaleándose y me agarró del brazo. No dijo nada, no podía, pero su mirada decía todo. Si nos quedábamos un segundo más, terminaríamos como ella. Intentamos movernos sin hacer ruido, palpando la pared en busca de la puerta trasera que suponíamos debía existir. Y la encontramos. Una tabla floja que daba a la parte posterior de la cabaña. La empujamos apenas, intentando no llamar la atención de la cosa que se cernía sobre Laura. Afuera, el bosque seguía iluminado por ese resplandor rojizo, como si la tierra misma hubiera sangrado luz. Corrimos. Sin mirar atrás. Sin detenernos. Sin pensar. Solo corrimos. Pero el bosque no era el mismo. Cada tronco parecía moverse, cada sombra se estiraba hacia nosotros, cada sonido imitaba nuestros pasos con un eco que no pertenecía a ningún lugar natural. Daniel me decía entre susurros que no escuchara, que no respondiera, porque el bosque había comenzado a llamarnos con la voz de Laura, pero no era Laura. Su voz se mezclaba entre los árboles como un viento humano, diciendo nuestros nombres con una dulzura tan repugnante que hacía que los músculos se tensaran por instinto. Gilbert, Daniel, no me dejen aquí, vengan. Era una imitación perfecta. O tal vez era Laura misma, atrapada, mezclada con algo que ya no la dejaba hablar por sí sola. Corrimos durante horas, pero no avanzábamos.
Los árboles parecían repetirse, como si estuviéramos atrapados en un círculo interminable. Daniel comenzó a desesperarse, gritando que necesitábamos salir antes de que oscureciera por completo, porque en ese bosque la noche no era oscuridad, era algo vivo, consciente, que se alimentaba de quienes se perdían en él. Yo estaba a punto de rendirme cuando escuchamos un sonido diferente al resto. Agua corriendo. Un río. Si encontrábamos el río, podríamos seguirlo hasta la salida del bosque. Llegamos jadeando, y por un momento sentimos alivio hasta que vimos lo que fluía en el agua. No era solo agua. Eran trozos de madera con símbolos tallados, círculos incompletos, espirales, como si alguien hubiera arrojado al río cientos de fragmentos de árboles marcados. Y entre ellos, flotando a la deriva, vimos algo peor: la mochila de Laura. Daniel cayó de rodillas. Yo sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Y entonces, del otro lado del río, escuchamos pasos. Lentos. Pesados. Muy similares a los que escuché aquella primera noche. Pero ahora venían acompañados de una respiración que parecía arrastrarse por el aire, como si gotease, como si estuviera húmeda. La maleza se abrió y vimos una figura alta, encorvada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. No tenía ojos, pero aún así sabíamos que nos estaba mirando. Y lo peor, llevaba a alguien arrastrado del brazo. Un cuerpo que reconocimos de inmediato. Era Laura. Pero Laura no se movía. No respiraba. Y su cabeza colgaba hacia atrás, con la boca abierta en una expresión que no quiero recordar jamás. Daniel soltó un grito desgarrador. Yo me paralicé. Y la cosa, al escucharlo, inclinó la cabeza y repitió el mismo grito, exactamente igual, como si lo estuviera aprendiendo. Fue en ese instante cuando entendimos que no solo imitaba voces. Imitaba todo lo que cazaba. Daniel me empujó hacia atrás y gritó que corriera. Que él lo distraería. Yo no quería dejarlo, pero él me miró con una determinación que jamás olvidaré. Sabía que uno de los dos debía salir. Sabía que el bosque no nos iba a permitir escapar a ambos. Corrí. Corrí con el corazón a punto de estallar, escuchando detrás de mí cómo Daniel gritaba su nombre, cómo la cosa rompía ramas persiguiéndome, cómo el bosque entero parecía reír con voces distorsionadas que imitaban las nuestras. Cuando por fin la luz del amanecer apareció entre los árboles, mis piernas cedieron y caí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo que cuando abrí los ojos, estaba fuera del bosque, tendido cerca del camino principal. Un guardabosques me encontró y me llevó a una estación cercana, donde intenté explicar lo sucedido. Pero nadie me creyó. Dijeron que mis amigos siguen desaparecidos. Que seguramente nos perdimos y sufrimos alucinaciones por frío y hambre. Que los árboles no laten. Que las sombras no imitan voces. Que el bosque está completamente seguro. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, sigo escuchando la voz de Laura llamándome desde dentro del bosque. Y sé que algún día, esa cosa va a encontrar el camino para salir.